Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Señores, aquí estamos, empezamos un tema, le damos seguimiento. No hemos visto que se le ha dado esa gran cobertura a través de los medios de comunicación. Estoy hablando, por supuesto, de cómo la Cámara de Diputados conoció en el día de ayer el caso del fideicomiso de Punta Catalina. O por pereza, o porque es un tema muy técnico, o por conveniencia en algunos casos, el tema no he visto el desglose que amerita en algo que es bastante grave y las implicaciones que tiene el tema del fideicomiso, que sería de alguna manera pasar esta empresa, la Punta Catalina, las plantas de carbón de Punta Catalina, pasarlas prácticamente al sector privado. Y eso nos remonta a los pronunciamientos no solamente del actual ministro de Energía y Minas respecto de este caso, sino también a los pronunciamientos del propio presidente de la República cuando hablaba de la no pertinencia de que esto pasase al sector privado. Y a partir de ahí, el expresidente Luis Abinader, recuerdo que en momentos de campaña, es más, para ser preciso, cuando el presidente Abinader estaba inaugurando lo que era el comando de campaña que está en la 27 con Ortega y Gasset, fue abordado por los periodistas a propósito de las pretensiones de la pasada administración de pasar un 50% de los activos de Punta Catalina al sector privado. Las explicaciones muy válidas en ese momento como economista y como alguien que presentaba una oferta y propuesta diferente, bueno, pues a mí por lo menos me convenció. De hecho, yo estaba convencida de que Punta Catalina, desde los argumentos iniciales por los que se empezó a construir, en el sentido de que no era un negocio válido para el Estado dominicano seguir comprando en las condiciones que quisieran la energía que generaban empresas privadas. En este caso, las principales empresas privadas, que por cierto, eran empresas estatales, como es el caso de Gejaina y Ejeitabo. Eso fue parte simplemente de toda la privatización que en su primer periodo de gobierno empezó a implementar el presidente Leonel Fernández, y ahí pasó Gejaina y Ejeitabo al sector privado. Entonces ellos eran dueños de un 49.7%, ¿no?, del negocio de la generación, y desde ese negocio, señores, se produjeron muchas estafas y se produjeron, por lo menos presumiblemente, porque se elaboraron unos expedientes bastante sustentables y sostenidos, que finalmente, bueno, eso pasó historia. Se quedaron ahí engavetados, durmiendo el sueño eterno en una gaveta de la Procuraduría General de la República. Ya eso es cuento pasado, se lo he contado muchas veces, pero yo creo que son de las cosas que hay que recordar. Y no, eso se quedó ahí. Parte de esas empresas que eran precisamente socias del Estado Dominicano después que Leonel Fernández las privatizó. Y partiendo de todos esos elementos, me parecía interesante la posición de los que hoy, bueno, pues están al frente de la administración pública. En su momento, de repente todo cambió. Y todo cambió desde lo que decía el propio presidente y de lo que decía y argumentaba el propio ministro de Energía y Minas. Y ahí está. Dentro de lo poco que ayer se tocó el tema, hubo algunas declaraciones del señor Antonio Almonte defendiendo todo el tema del fideicomiso. El ministro destacaba que la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, del fideicomiso, en este caso para Punta Catalina, bueno, tenía sus ventajas. Sin embargo, hay algunos elementos interesantes que parece que se le olvidaron al señor Antonio Almonte. Porque, señor, usted pasarse cerca de 4 años diciendo y contando y convenciendo de que la central había costado más de 3.300 millones de dólares y usted reducirla de un tirón a 2.354 millones. Óyeme, la verdad que hay que tener cara dura y pensar que nosotros somos idiotas. Y yo pienso que si ciertamente a veces hay un comportamiento, yo digo medio perezoso o acomodativo, contemplativo por parte de la gente, y sobre todo sectores especializados que se pueden beneficiar de esto,
no significa, señores, que hayamos personas que estamos atentos y que no somos tan idiotas. Y aunque técnicamente no manejamos con todo el rigor el tema de la pertinencia de que estas empresas sigan siendo estatal, bueno, sabemos que a nosotros nos ha costado mucho, mucho dinero, porque aquí no hay una empresa, no hay una obra del Estado que nos haya costado tanto como Punta Catalina, que en principio fue de 1945, ¿verdad? De los 2040 que se había apoyado, y ya ciertamente, como entonces decía Antonio Almonte, está casi colocándose en el orden, no de los 3.500 millones de dólares, sino debe andar rondando cerca de los 4.000 millones. Es cuestión de sentarse y hacer las cuentas. Entonces, dentro de las razones que esgrimía el ministro Almonte para defender la aprobación de ese fideicomiso, parece que se le olvidó que ese contrato que se había firmado con la participación del sector privado, ese fideicomiso, y como todo está protegido por un secreto fiduciario, que me decía una persona a través de las redes, porque había tuiteado respecto a esto, porque la verdad me quedé de una pieza. Y decía, no, las cosas no son así. O sea, él hablaba de que no es cierto que estuviera esto protegido por el secreto fiduciario, y que esa participación en venta de parte de la totalidad de los activos no necesariamente tenía que hacerse pública, ni las actuaciones incluso de ese comité técnico que es el que estaría al frente. Pues no, es todo lo contrario. Por supuesto que están protegidos, y ahora ni siquiera de la posibilidad de que eso tenga que ser remitido al Congreso, porque una vez aprobado ya ellos pueden hacer lo que ellos quieran sin que nosotros siquiera nos enteremos. Pero tampoco dice ni él ni el Partido Revolucionario Moderno, a nombre del que hablaba el ministro Almonte cuando hacía la defensa de esto, ni mucho menos lo hace el presidente de la República, que defendía, vuelvo y repito, que estas empresas se mantuvieran como estatal públicamente, o que Punta Catalina no sería vendida ni parcial ni totalmente al sector privado, en el contrato de fideicomiso que fue firmado por él, por el comité técnico. Parece que tienen las manos libres para vender, para hacer y deshacer, y eso es muy peligroso. Pero la defensa del ministro Almonte en el día de ayer, en lo poco que pudo hablar y con lo poco que le cuestionaron respecto a este tema, que insisto, es bastante grave, tampoco habló del compromiso público que asumió él en su momento. Habló de los costos de Punta Catalina, hablaba de que tenía que determinar todo lo gastado por el Estado, que incluye incluso lo que se pagó a los contratistas en este caso, más los gastos del dueño, que magistralmente explicaba el ministro Antonio Almonte. Pero ahora, al momento de defender el fideicomiso, pues todo eso se le había olvidado. En el contrato del fideicomiso que fue firmado y que es defendido con uñas y dientes por el ministro Almonte, no se establece el compromiso de realizar, en este caso, la tan cacareada y prometida auditoría de costos. Tampoco dice el comité técnico que puede sustituir a la fiduciaria sin necesidad de dar ninguna explicación. No dice que, según Sigmund Freud, que ayer salió también en defensa de esto, decía que la razón del fideicomiso, y eso es mucho más grave todavía, aunque pasara sin pena ni gloria, es que la administración de Punta Catalina no estuviese sujeta a la rigurosidad y al control de la ley de contrataciones públicas. Ustedes se están dando cuenta, o sea, cuando se aprueba el fideicomiso, ya no está de verdad condicionado a lo que establece la ley, tampoco a la rendición de cuentas, mucho menos a la fiscalización de las empresas públicas. O sea, en otras palabras, ellos pueden actuar como ellos quieran respecto de este caso. Nadie ha dicho en ese caso que en el orden de prioridad de los pagos de Punta Catalina, por ejemplo, y lo único que estamos haciendo es repetir muchos de los elementos que esgrimía el ministro Antonio. Los gastos de operación y de mantenimiento están en el orden de los 6 y 7, muy por debajo del pago de la deuda, con lo que ante cualquier atraso en el pago de la energía vendida, y esas son puntualizaciones que nos hace el señor Bernardo Castellano, el gasto de operación y de mantenimiento tiene una prioridad más baja que el pago de la deuda.
con lo que existe entonces un gran riesgo, y es el riesgo del deterioro del activo y en consecuencia que la pérdida del valor sea extraordinaria. Todos esos temas parece como que no interesan y no vemos la magnitud del problema, que es realmente grave. Ese tema, esas acotaciones, quería hacerla a propósito de lo que ponía sobre la mesa como elemento de defensa el ministro Almonte. Con esto, bueno, pues pasar a hacer algunas de recomendaciones, señores, y agradecimiento, como es a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza y el apoyo que nos dan, como lo hace también Sardinas Dimar. Señores, hoy se habla mucho, sigue también como tema del día el caso de las vacunas, el caso del Omicron. Hoy se produjeron de verdad declaraciones que a mí me parecen muy graves. Lo dicho por el ministro de Salud respecto a las pruebas, respecto a lo que cuestan las pruebas al gobierno, esas PCR y esos antígenos que nos hemos estado haciendo. Óyeme, esas pruebas antigénicas cuestan al Estado 173 pesos. Ustedes saben lo grande que es eso y cómo nos han estafado, digo yo, a partir de lo que dice, no yo, el ministro de Salud, porque señores, Salud, evaluando la posibilidad de que las pruebas de COVID puedan ser adquiridas por cualquier farmacia, resulta que a nosotros nos estaban cobrando 4,000 pesos por la PCR y nos estaban cobrando cerca de 2,000 pesos por los antígenos, condicionándolo para que las aseguradoras nos pudieran cubrir la PCR. Y ahora es que ustedes salen, señores, con estas informaciones. Pero a mí me parece que eso es terrible. Terrible es, además, lo que ha dicho el Colegio Médico Dominicano, en el sentido de que, y lo decía el señor Senencaba en el día de hoy, cuando de nuevo el Colegio Médico decía que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para parar la situación respecto a los topes récord que se han estado alcanzando con la cantidad de casos, señores, positivos del COVID. Hoy, esta tarde, el periódico El Nacional publicaba y hablaba que, recogiendo las declaraciones de Senencaba, hablaba de que el Colegio Médico estaba acusando que era el aliado para justificar que la vuelta a la clase. El gobierno no hace nada para frenar la ola de contagio por el COVID-19 que está arropando el país y que República Dominicana en estos momentos está en una situación de emergencia nacional. Y ciertamente, señores, pasando por lo que ocurrió en diciembre, parándonos y deteniéndonos con lo que ocurre ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está frenando? Con la idea de que el Omicron tiene una baja letalidad, pero esa baja letalidad no implica tampoco que las personas que son vulnerables no sean los que estén engrosando la lista de personas muertas en esta quinta ola. Pero hay otra cosa, ellos están hablando del tema de la cuarta vacuna, de la cuarta dosis, de lo que va a pasar a partir del día 31 de enero. Eso está generando mucha confusión y yo creo que hay que empezar una ofensiva en términos de orientación a la gente, porque si nosotros tenemos una determinada cantidad de personas que solamente se han puesto la primera vacuna, una cantidad también limitada de personas que se han colocado la segunda vacuna, ni qué decir de lo que se han puesto la tercera dosis, señores. ¿Y qué va a pasar entonces con una cuarta dosis al 31 de enero, cuando se supone que para usted desempeñar algunas actividades usted tiene que mostrar su tarjeta de vacunación? El que se colocó la primera o el que solo se ha colocado la segunda sin la tercera, dígame cómo se va a colocar, por ejemplo, la cuarta dosis, señores. Hay que explicarle a la gente que están bastante perdidas con este caso. Yo creo que tienen que coordinarse mejor y mantener un flujo de comunicación y de información para que nosotros sepamos en qué pie estamos parados con todo esto. Dejámoslo hasta aquí, hasta este momento, señores. Por supuesto, pidiéndole como siempre que le den like si les ha gustado y que compartan. Es importante compartir, opinar, suscribirse a los que no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.